de sexo con los hijos. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y como habíamos anunciado ya en la primera parte, tenemos en el estudio a Atenea Anca, quien es sexóloga, psicóloga y también terapeuta de pareja y familia. Bienvenida, Atenea. Muchísimas gracias. También tenemos a Yeisa López. Muy probablemente ustedes le dicen Yeisa López y no saben quién es. Yeisa Álvarez. Yeisa Álvarez, Yeisa Álvarez. Probablemente decimos Yeisa Álvarez y ahí no saben quién es. Pero si les decimos J-Love, seguramente sí les suena, ¿verdad? Escuela del Sexo, pues ella es locutora y escritora. Gracias a las dos por estar aquí. Bienvenidas a nuestro programa, por haber atendido también a nuestra invitación el día de hoy. ¿Cómo hablar de sexo con los hijos? Probablemente a los padres a lo mejor se aterrorizan cuando llegan los hijos y les preguntan algo sobre la sexualidad o sobre el sexo, pero ¿por qué es tan importante tener que hablar con los hijos sobre este tema? Bueno, mira, está asociado, según los estudios, que hablar con tus hijos de sexo va a buscar tres cosas, va a conseguir tres cosas. En primer lugar, va a poder evitar que las personas cambien, que los hijos cambien de pareja frecuentemente, ¿ok? O sea, la rotación de pareja. Va a evitar adicionalmente de que inicien a temprana edad el sexo, o sea, suelen posponerlo un poquito más cuando tienen una comunicación abierta con los padres en términos de sexo, y adicionalmente que a la hora de tener relaciones sexuales se proteja con anticonceptivos y con métodos de barrera como por ejemplo el preservativo. Son tres grandes ventajas, ¿sí es cierto? Entonces hay que hablar con los hijos sobre sexo. Pero no es la conversación, porque yo creo que los padres se aterrorizan porque lo ven como que la conversación. No, son pequeñas y variadas y frecuentes conversaciones, ¿sí es cierto? Tal cual. Yo creo que Yeisa. principalmente nos da terror y yo creo que debemos eliminar esa palabra terror asustan. de la conversación. No, tú tienes que decir, verlo de manera natural y empezar a entender por qué siempre nos han dado o nos ha dado miedo hablar de sexo, si somos personas sexuales, somos seres sexuales. Y aparte que nosotros por lo menos estamos en un país que tenemos el tercer número a nivel mundial de embarazo precoz del índice, el primero a nivel latinoamericano, o sea, cada minuto quedan 3 niñas adolescentes embarazadas y tenemos el número más bajo de edad a nivel mundial, es decir, el promedio de niñas embarazadas comienza a los 11 años de edad. Entonces, nadie quiere hablar de sexo, lo estamos haciendo mal. Yo creo que yo manejo redes sociales, tengo una gran influencia con los jóvenes, creo que por mi look, más que todo, los tatuajes, y eso me ha permitido poder conversar con Llegarles ellos. más rápido. Ellos me escriben por redes sociales, porque tenemos que también estar conscientes de que ahorita la tecnología ha sido avasallante, no es igual que antes, que si quizás tus padres no te lo decían, no Lo tenías a dónde buscabas. recurrir, era como, bueno, si tu amiguito no te lo decía, el manejo de información no era tan frecuente o tan grande o tan global como lo estamos manejando ahora. Entonces ahorita existen redes sociales y a través de las redes sociales yo tengo contactos con los adolescentes donde me dicen, Jay, mañana voy a perder la virginidad, tengo 15 años, ¿qué hago? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que esta persona tenga mayor confianza en alguien que ve a través de una pantalla de un celular que con su padre? Entonces la educación, ¿por dónde debe comenzar? Por la Con los casa. padres. Pero no es la conversación, Claro. son pequeñas Exacto. conversaciones. Y tú estabas diciendo en la introducción que cuándo es el momento, ¿no? Para poder Exacto, ¿a qué conversarlo. edad? Porque muchas veces los niños ya muy pequeños, 3 años a lo mejor, empiezan a preguntarle a los padres, papá, ¿de dónde vine yo? ¿Dónde Ajá. estaba yo antes de estar en tu barriga? Y Es que eso para es los padres sexualidad. se quedan ¿qué digo? Impactados. ¿Qué hago? ¿No? Se sonrojan, a lo mejor no saben qué hacer, ven al otro lado, le buscan un juguete al niño para que piense en otra Sí, cosa. es que Entonces, ¿sabes qué? La sexualidad es un concepto tan amplio que nosotros mismos lo tenemos reducido en nuestras cabezas. Los libros de educación sexual están basados en la parte anatómica y los métodos anticonceptivos o de prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero no te introducen el concepto de placer. Te pones a analizar Totalmente. y hay muchos de los temas que se trabajan en las redes sociales que lo enfocan solamente en el placer y no en la educación sexual. Oye, el concepto es tan amplio, es cómo funcionan los cuerpos, cuáles son las diferencias, y no lo vas a decir todo a los 3 años. Cada etapa del ciclo vital es para recibir algún tipo de información. En lo que un niño tiene ya el suficiente vocabulario como para entender, tú vas a ir ajustando esa historia a ese número de palabras que maneja. Y empiezas a hablarle de cómo vienen los niños, ese cuento de la cigüeña. Por favor, Por papás, favor. ya, déjenlo ir, porque el tema de la cigüeña lo que hace es confundir. ¿Por qué? Exacto. Porque lo que está diciendo Jay, hay una influencia de redes sociales que los chamos se enteran. Entonces, papá y mamá me están contando una historia que no es. ¿Cuál es la credibilidad que yo voy a tener en papá si mis pares, todos mis compañeros de colegio, las redes sociales, la televisión, las películas, las revistas, todo me habla de que el sexo es algo más y mis papás solamente me están hablando del cuento de la cigüeña y que cuando sea grande veré? Pierdes credibilidad como padre. Entonces, ¿qué le digo? Quizás a ti te llegan más los jóvenes, los adolescentes, a mí me jóvenes. llegan más los Los papás, padres. ¿no? Me llegan unos papás angustiados de que no saben cómo manejar la conversación. Y yo siempre les digo,
son pequeñas conversaciones, ¿ok? Conversaciones basadas en, por ejemplo, hacer preguntas, tan simple como eso. Cuéntame, ¿qué has sabido tú? ¿Te gusta a alguien? Por ejemplo, en la sexualidad incluye el tema de las relaciones de pareja. Es decir, asociar el sexo a las relaciones de pareja. ¿Cómo es una relación de pareja sana? ¿Cuándo no es sana? ¿Cuándo una relación está madura como para dar el siguiente paso? ¿Cuáles son las expresiones de amor? El sexo es mucho más que penetración, es explicar todo eso. Entonces, una buena forma es a través de preguntas. ¿Qué sabes tú de este tema? Cuando un hijo se te acerca como papá, ¿no? Y te hace una pregunta de esas que te dejan ponchados, ¿no? Que no sabes qué responder, es excelente que tú le preguntes qué sabes de esto y qué sabes tú de esto. Y ahí te das cuenta hasta dónde llega su conocimiento y lo que puedes es complementarlo. Jay, pero ¿a partir de qué edad deberían los padres iniciar o introducir este tema con los hijos? No, yo creo que no hay una edad específica, ¿no? Yo creo que hay que ir descubriendo cuáles son sus inquietudes. Fíjate, yo tengo un hijo que tiene 10 años y ya mi hijo me pregunta, me hace preguntas tan profundas como, mamá, ¿los condones se dañan? O sea, ya mi hijo sabe que existe el condón, que hay relaciones sexuales, y yo siento que él, obvio, el entorno lo ha llevado a esto porque yo he sido muy abierta. Mi hijo el día de mañana no va a llegar al colegio y le van a decir, vimos a tu mamá haciendo un show o escuchamos el programa de tu mamá, y él se va a escandalizar porque él sabe perfectamente lo que yo hago y yo lo he hablado muy abiertamente con él y creo que él ya elimine su histeria. O sea, él no va a tener la preocupación, él no va a tener ese deseo de querer investigar más allá, Claro. porque ya lo conoce, ya lo maneja. Fíjate que algo que me parece bien importante aclarar con los adolescentes es el tema de las consecuencias. A mí cuando me hablan de la pérdida de la virginidad, cuando me hablan de las relaciones sentimentales como tal, porque antes teníamos como el patrón de que, bueno, el novio me pide una prueba de amor. Ajá. Ahorita hay más curiosidad, o sea, va más allá de eso. Es como que todas mis amiguitas lo hacen, ¿sabes? Y yo también tengo que hacerlo. Exacto. Entonces, yo siempre pregunto, ¿estás dispuesta a asumir las consecuencias que eso genera? Consecuencias no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Si la persona después no te escribe y no te llama, lo puedes asumir. Si no te cuidas, sabes que puedes tener un embarazo no deseado y puedes llegar a sufrir una enfermedad venérea. O sea, ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias? Yo siempre le hablo a las personas de las consecuencias, y no solamente a nivel de adolescentes, sino adultos. Hay personas que, hasta el sol de hoy, mujeres que siguen utilizando el sexo como parte de manipulación y no están preparadas para las consecuencias. Entonces, es un factor que tenemos que empezar a introducirlo, empezar a hablarlo poco a poco y de manera muy relajada. Y sobre naturalizarlo. todo, naturalizarlo. Exacto. Igual que yo digo, cuando un padre, la otra vez tuve la oportunidad de hablar con un padre, con una madre que me decía, mi hija me dijo que había perdido la virginidad y tiene 15 años. Yo la castigué, yo le digo, mira, tú no sabes lo que acabas de hacer porque deberías agradecer que tuvo la confianza. Tú sabes lo difícil que es asumir a esa edad, decirle a tu mamá, perdí la virginidad, ahora no lo va a hacer más nunca. No va a contártelo, pero quizás lo va a seguir haciendo. Y capaz cuando tenga sin una duda no va a querer aclararlo para con la mamá, nada. sino que va a buscar un tercero. Son los padres los que a lo mejor sienten más vergüenza, sienten más pudor para enfrentar el tema con los hijos en casa, Atenea. Sí, efectivamente son los padres los que inician con el pudor, con el distanciamiento de estos temas, como que estos temas no se tocan. Si hay una película que tiene alguna escena, lo quitan, porque empiezan a sentir que están erotizando a los hijos a través de la información. Y realmente no es así. Fíjate que lo que dije al principio está demostrado, ¿no? Hay estudios que dicen que más bien lo que hacen es alargar la época de iniciación sexual cuando tú conversas con tus hijos. Y pensamos que si le hablamos, lo que hacemos es despertarle la curiosidad. Y no es eso, lo que hacemos es apagarle la curiosidad. Y explicarle que va a haber un momento en que las hormonas van a ser muy intensas, que la conexión con esa persona va a ser muy intensa, que él tiene la información o ella tiene la información para cuidarse y entonces lo va a hacer. Eso hace que tú esperes el momento ideal y no lo hagas porque quieres saber. Números, y ahí están los Exacto. números. O sea, Justamente hay una con realidad esos palpable. números vamos a ir en la próxima parte. Ya volvemos con mucho más acá en Soluciones. El día de hoy estamos dándole tips a todos ustedes, los padres que están allí viéndonos a esta hora acá en Soluciones, para que hablen de sexo con sus hijos. Ya regresamos.